Tras el distanciamiento de Nintendo y Sony en la época del Super Nintendo, surgió una de las consolas más queridas en la historia de los videojuegos. Una consola que marcaría a millones de jugadores por ser su primera experiencia en el mundo de los juegos, y porque además se convertiría en una opción súper viable para aquellos que buscaban experiencias más crudas. Sony lo hizo muy bien, atrayendo no solo a consumidores, sino también a los desarrolladores que se sentían limitados por la gran N, debido a sus estrictas políticas de calidad y de monetización. Además, el formato de almacenamiento les permitía llevar sus ideas al siguiente nivel. Al final, el PlayStation se convertiría en un rotundo éxito en ventas en todo el mundo, con un catálogo enorme y variado, del cual fue bastante difícil sacar a los 10 mejores, pero al final se ha logrado. Y aquí están los 10 mejores juegos del PlayStation. Sin lugar a dudas, la saga X de Mega Man se había convertido en un éxito para Capcom, y ya para la cuarta entrega, los desarrolladores querían llevar a la franquicia al siguiente nivel, y para lograrlo eligieron al PlayStation. El resultado, un grandioso juego con un enorme alcance, a tal grado que muchos fans de la saga lo consideran el mejor de todos. Sin meternos en esos debates, lo cierto es que Mega Man X4 brilla en todos los aspectos, tanto artísticamente como en el apartado técnico, y es que si bien las tres entregas anteriores dejaban a todos con el ojo cuadrado por lo hermoso de su arte, aquí se evolucionó aún más, y conservando la esencia de los juegos anteriores. Además, gracias a las capacidades de la consola, el sonido y la música se escuchaban increíblemente. Si a todo esto le sumamos la posibilidad de usar acero al 100%, sabremos por qué los fans estuvieron más que contentos y convirtieron a este título en uno de los mejores de la consola. Si bien muchas personas pueden llegar a creer que el género del sigilo nació con Metal Gear, antes que el título de Kojima, podíamos gozar de la emoción de ocultarnos en las sombras y perseguir enemigos desprevenidos para sorprenderlos y acabarlos mediante la saga Tenchu de Activision, que se estrenaría en la consola de Sony sorprendiendo a propios y extraños. Aquí te pondrás en la piel de dos ninjas al servicio del Gran Goda, que buscarán impartir justicia a su manera, dando al jugador mucha variedad en cada una de las distintas misiones, pues cada uno de los héroes poseen características propias. Además, resulta imprescindible mencionar el gran trabajo que realizaron los desarrolladores en el aspecto de inmersión, pues a pesar de las obvias limitantes técnicas, lograron recrear la sensación de sentirte todo un ninja super habilidoso, razón por la cual se encuentra en esta lista. Directamente desde los cuarteles de Square nos llega un título que resulta curiosamente contrastante al compararlo con el catálogo general de la desarrolladora. Y es que si bien Parasite Eve es un RPG, como resultaba obvio viniendo de Square,
pero también un survival horror. Así como se escucha, el juego era un juego de horror pero RPG. Tal vez en un principio podría parecer no tan buena idea, pero el producto final fue increíble. De inicio, porque fue una bocanada de aire fresco para los dos géneros. Y segundo, porque se fue por un rumbo mucho más crudo de lo que ya se había visto, algo que en su momento no era tan común para la compañía. Lo que tampoco resultaba común era la historia, pues tal cual, se trataba de la secuela de una obra literaria ya existente, lo que en lugar de jugar en su contra, fue a su favor, pues ambos medios se amalgamaron perfectamente, logrando una ciencia ficción fantástica sumamente envolvente que dejaba de cierta forma marcado a todo aquel que lo jugaba. Nadie podría poner en duda que el primer rostro reconocible de PlayStation fue Crash Bandicoot, que gracias a una trilogía de gran calidad se convirtió en un icono de la marca. De los tres títulos, el mejor de todos es la tercera entrega, y es que, como resulta lógico pensar, llevó un nivel más arriba los diferentes aspectos que tanto habían caracterizado a la franquicia con las dos entregas pasadas. Los desarrolladores incluyeron un montón de ideas frescas en un perfecto balance que lo hacían sentir súper robusto, pero en perfecto equilibrio con las mecánicas esenciales de la franquicia. Técnicamente fue una maravilla, rivalizando con los mejores trabajos de la consola. El OS también fue un elemento evidentemente mejorado, pues se nutrió de muchísimas piezas de gran calidad. Crash Bandicoot 3 es una gran muestra de cómo las franquicias pueden ir increciendo una tras otra para ofrecer mejores experiencias. Por ello, no podía quedarse fuera de este conteo. Sin duda alguna, una de las sagas más recordadas por los fans de PlayStation es Legacy of Kain. Y si somos estrictos, esto se debe más que nada a Soul River 1, pues fue el que de inmediato asombró a millones de jugadores con la propuesta tan interesante para la época. Los desarrolladores no solo presentaron una historia oscura y adulta, en la cual tomamos el control de un espectro ex vampiro para cobrar venganza por la terrible traición de la que fue víctima, sino que además supieron dotarla de una ambientación estupenda, tétrica, solitaria y bizarra que permitía que el jugador se sintiera realmente dentro de territorios demoníacos luchando por su existencia para cobrar venganza. Lo mejor es que todo esto fue aderezado por un gameplay variado que permitía sentir siempre fresca la aventura, y sobre todo divertida. Los fans no se equivocan, la Odisea de Raziel es de lo mejor dentro del PlayStation. El PlayStation perteneció a la generación de consolas que trajo hasta nosotros los enormes mundos tridimensionales que tanto nos enloquecieron en su momento, y podría haberse llegado a pensar que los juegos 2D eran cosa del pasado.
En medio de dicha efervescencia, Konami, de la mano de Koji Igarashi, se arriesgaron a llevar una de sus sagas insignia una vez más al 2D, y crearon el ya legendario Castlevania Symphony of the Night, que además marca un antes y un después dentro de la saga, pues adopta la fórmula de Metroid con un enorme mundo explorable en el cual puedes ir y venir, de tal calidad que, junto con la saga de Nintendo, definieron un subgénero completo. En esta ocasión, tomaremos el control de Alucard, en su búsqueda por detener a su mismísimo padre con una tremenda jugabilidad, fluida y precisa que se nutre con elementos RPG que permiten al jugador sentirse mucho más poderoso a medida que avanza en la aventura. Sin duda, Konami debía estar en la lista por esta obra maestra. Y sí, Konami vuelve a levantar la mano con otra de sus más grandes obras, el génesis de una de las sagas más importantes de la industria, y que vendría a nutrir sustancialmente el género de los survival horror, que hasta ese momento había sido dominado por Capcom y Resident Evil. Y es que los desarrolladores no se fueron por el camino fácil de copiar lo ya hecho, sino que dieron al género una frescura sumamente interesante con una temática profunda de sobremanera y con tintes psicológicos no vistos antes en este rubro. Silent Hill lleva al jugador a una verdadera pesadilla viviente que oprime y sofoca gracias al enorme trabajo artístico de los creadores, que nos asombran con una ciudad abandonada, deprimente y sumida en una niebla eterna donde no existe ápice de esperanza. El juego de Konami es de tal calidad que quedó sellado en el corazón y la mente de millones de fans, que aún hoy son atormentados por Silent Hill. Y hablando de survival horror, la tercera posición de este conteo cae en el mismo género, pues después del hitazo que fue el primer Resident Evil, los creativos de Capcom, liderados por el gran Hideki Kamiya, pusieron manos a la obra para crear un título con muchas mayores proporciones que el primero. Un juego que logró transportar los horrores de la mansión Spencer a la totalidad de Raccoon City, lo que generaba una sensación de enormidad en el jugador, que se busteaba aún más gracias a la posibilidad de vivir dos historias distintas, una con Leon S. Kennedy y otra con Claire Redfield, que estaban tan bien estructuradas y contadas que atrapaban al jugador de inmediato en las incógnitas detrás del desastre viral. Todos y cada uno de los personajes se convirtieron en favoritos de los fans gracias a su carisma y desarrollo. Resident Evil 2 es una piedra angular en el género y además en la industria entera, pues sentó las bases que muchos otros han seguido después. Por todo ello, el juego de Capcom es parte de la Santa Trinidad del PlayStation.
Y si hablamos de mentes brillantes de la industria, tendríamos que mencionar sí o sí a Hideo Kojima, que si bien para la época ya tenía un catálogo interesante en su haber, fue en el PlayStation donde creó la obra que marcaría su carrera para siempre, Metal Gear, un título que logró llevar a los videojuegos a un nivel más allá de lo que hasta el momento se había logrado, pues se creó una historia adulta basada en la realidad mundial que logró impactar a los jugadores de manera inmediata. Lo curioso es que al tiempo de la historia real, nos presentaban situaciones y personajes surrealistas que engolosinaban a la imaginación de todos, creando una amalgama difícil de describir pero excepcionalmente funcional. Ahora, si hablamos de jugabilidad, se nos presentó un sistema jugable basado en el sigilo que resultó totalmente divertido y enviciante, que hace que Metal Gear sea de lo mejor que se puede jugar en la consola de Sony. Para la época, Final Fantasy ya era un referente en la industria, a tal punto que la entrega anterior era considerada por muchos el mejor RPG de la historia, así que el listón era difícil de superar, pero al final se consiguió. Square Enix creó una obra que se quedó de inmediato en el corazón de los fans que quedaron atrapados en el universo futurista que se nos presentaba, y crearon una liga empática sin igual con cada uno de los personajes. Esto gracias al magistral desarrollo argumental que cada uno de ellos tiene, a tal punto que muchos derramaron lágrimas a lo largo de la trama. Además, el título es un alarde artístico sin igual de la consola, tanto visual como musicalmente, con un NOS de Nobuo Uematsu que literalmente es una obra de arte, que te acompaña increíblemente a lo largo de tu aventura en un mundo de proporciones enormes y lleno de detalles que emociona y te adentra como ningún otro. Final Fantasy VII es, sin lugar a dudas, la joya de la corona del PlayStation, una obra que sí o sí cualquiera debería jugar. Como sabemos, este 2024, PlayStation ha cumplido 30 años. 30 años en los que nos ha traído grandes historias y mundos donde hemos vivido grandes aventuras. Por lo que recordar los 10 mejores juegos del primer Play era más que necesario. Pero cuéntanos tu top aquí abajo en los comentarios. Y ya que estás por ahí, y aunque tu instinto inicial sea no hacerlo, suscríbete al canal y dale like al video. Además, no te pierdas todo el contenido que Power Beats tiene para ti. Yo soy The Feared, que siempre te recordará: toma el control e imagina.